Hola amigos y amigas, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Protagonistas de la Biblia. Los estoy saludando desde Tailandia. Estamos como siempre a 40 grados de temperatura, pero bueno, aquí estamos una vez más para encontrarnos con ustedes. Yo estoy muy agradecida porque cuando inicié este canal, que fue el año pasado, pues la verdad era que solamente tenía una persona suscrita a mi canal y era mi hermana. Y ahora pues ya tenemos 50 personas y no es que me alegre a mí por el hecho de que me alimente el ego o nada por el estilo, no. No tiene nada que ver conmigo. Lo que me alegra es que la gente está buscando de Dios y encuentra en este canal cosas que me imagino yo, ellos sienten pues que les pueden servir y eso me alegra muchísimo. Y esas enseñanzas que ofrecemos pues no son enseñanzas mías, sino que son enseñanzas basadas en las escrituras. Entonces eso me alegra. Hay personas que ven el canal, hay personas que lo disfrutan y bueno, esa es la idea, ¿no? Nos ordenó nuestro Señor, hay que salir y contarle las buenas nuevas a todo el mundo. Yo lo hago a través de este canal, a través de YouTube, otros lo hacen a través de su palabra, de comentarle a los amigos, que también es otra posibilidad. Y bueno, hay muchas maneras. Esta es la manera en la que yo puedo hacerlo porque como les comento a quienes ya me conocen, pues en Tailandia no hay muchas personas que hablan español. La mayoría de las personas hablan o tailandés, que es el idioma oficial, o los extranjeros que nos comunicamos en inglés. Entonces, pues esta es como mi manera de alcanzar esas personas que hablan español, que no tengo acá para contarles de manera personal. Entonces a través de este canal pues me comunico como con mi comunidad. Lo otro también es que, bueno, este es el último video que grabo desde Tailandia. El próximo mes voy a estar radicada en Londres porque voy a estar trabajando ya un tiempo. Entonces, pues por lo menos el clima va a ser un poco más fresco. Y bueno, después de dar estos agradecimientos, pues vamos a iniciar con nuestra invitada, que es una mujer muy especial. Es una mujer que aparece en el libro de Hechos y no se habla mucho de ella, pero lo poco que se habla me pareció interesante compartirlo con ustedes y poder, como siempre, pues sacar nuestras enseñanzas y esas cosas que podemos aplicar en nuestra vida, porque eso es lo lindo de los protagonistas de la Biblia, que en cada personaje que uno encuentra hay algo con lo que uno se puede identificar, hay algo que le puede a uno dar lecciones de vida, ejemplos, guía en determinado momento. Eso es lo lindo y por eso siempre quise tener este programa, porque encontraba en los personajes de la Biblia cosas que tenían aplicabilidad. Entonces, básicamente, pues ese es el objetivo, no solamente escuchar la palabra, sino empezar a aplicarla. Y qué mejor que identificándonos con esos personajes que nos muestra la Biblia. El personaje que tenemos hoy se llama, tiene dos nombres. En unas Biblias aparece como Dorcas y en otros libros o en otras Biblias aparece como Tabita. Esta historia de Tabita aparece en Hechos capítulo 9, versículo 36. Entonces, como siempre, vamos a leer primero qué nos dice la Biblia sobre este personaje y así nos ponemos en contexto. Bueno, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la vara, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, Lida es una ciudad o un pueblo, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Fue eso notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bueno, discúlpeme que tengo un poco de resfriado,
pero no quiero interrumpir la lectura. Bueno, entonces, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta que Tabita era una mujer generosa, que daba limosnas, que ayudaba mucho a las viudas, les cosía los vestidos a las viudas. Era una mujer de muy buenas obras. Eso nos cuenta, era una discípula, ella conocía al Señor, era una discípula, y fue una mujer que básicamente en su vida se dedicó a servir a los demás. De hecho, muestra que cuando ella se enferma y muere, pues las viudas estaban allí rodeando su cuerpo, llorando, y todas las personas a quienes seguramente Tabita había ayudado durante su existencia. Entonces, era una mujer que era creyente, que conocía del Señor y que además vivía de acuerdo a la palabra del Señor, que es el llamado que Él nos hace a nosotros, ¿cierto? Él siempre nos dice a nosotros que nosotros no venimos a ser servidos. Eso es una enseñanza directamente de Jesús hacia nosotros. No venimos a ser servidos, sino a servir, que aquellos que quieran ser los primeros tendrán que aprender a ser los últimos. Pues Tabita era una mujer que vivía de acuerdo con esos principios, y por eso pues cuando ella muere mandan a llamar a Pedro, porque pues la tristeza de ver que esa mujer que había sido tan buena con todo se había ido. Ahora es importante tener en cuenta que estas personas que estaban llorando por la ausencia de Tabita no necesariamente eran creyentes. La Biblia no nos lo explica, probablemente algunos lo eran, probablemente algunos no lo eran. Entonces allí eso es algo que a nosotros nos deja un punto importante para pensar, y es que nuestras obras, como cuando hacemos buenas obras, cuando somos generosos, y sobre todo para nosotros que somos creyentes, ese impacto va más allá de quienes nos rodean, de nuestros hermanos y nuestras hermanas en fe. Va para personas que no creen y que muy probablemente a través de ese servicio que nosotros damos, de esas obras o de esos actos generosos, puede ser a través de eso que ellos se puedan acercar a Jesús. O sea que es importante, al igual que Tabita lo hizo, que nosotros vivamos de acuerdo a como Jesús quiere que nosotros vivamos, que vivamos de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Jesús fue un hombre generoso, Jesús fue un hombre que paraba cuando alguien lo necesitaba, cuando alguien lo llamaba. Él paraba y atendía a esa persona, y eso lo vemos constantemente a través de la palabra, las historias que nos cuentan. No sé si ustedes han visto el video de Bartimeo el ciego, cuando él llama al maestro y le pide que si él desea que lo cure. Jesús, cuando lo llamaban, siempre paraba. Entonces, ese es nuestro trabajo. Seguir ese llamado de Jesús, servir a la gente, y obviamente a través de eso que haya cada vez más personas que se acerquen al Señor, porque ver en nosotros la palabra viva, no solamente el discurso. En este momento, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí está bien a través de mi canal, contándole a ustedes de la historia de estos personajes. Está bien, pero no es suficiente. Está bien que nosotros comentemos, hablemos de Dios, hablemos de nuestro testimonio a nuestros amigos, a nuestra familia, pero créanme que no es suficiente. La gente necesita, sobre todo los que no creen, necesitan ver que nuestros testimonios no sean solamente testimonios de palabra, sino que sea un testimonio andante. Que si uno era, por ejemplo, un drogadicto, que la gente diga, sí, definitivamente la palabra del Señor cambió a esta persona. Se ve, la evidencia está allí. Si uno es, por ejemplo, una persona que no ha sido generosa, que la gente diga, claro, el Señor sí transforma, esta persona ha cambiado, se le nota, ayuda para la obra, ayuda a los pobres. Eso es importante, porque para el discurso todos somos muy buenos, pero ya para aplicar, ahí es donde viene el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, volviendo al tema de nuestra mujer invitada, Tabita, de esta hermosa mujer que ayudaba a las viudas. ¿Por qué lloraban ellos? Porque era una mujer, como decíamos, que ayudaba a las viudas, les hacía sus vestidos, y entonces, claro, como dice una frase del mundo, no vivas para que se note tu presencia, sino para que se sienta tu ausencia, que es una frase de un cantante de reggae, de Bob Marley, que es una frase mundana, porque Bob Marley no era creyente, pero que tiene mucha aplicabilidad en esta historia que estamos contando. Cuando Tabita se va, la gente siente su partida.
tanto que por eso cuando ellos se enteran de que Pedro está cerca en Lida, que es un pueblo cerca a Jope, pues inmediatamente lo mandan a llamar, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a nuestra historia. Pedro llega y revive a Tabita. Él ve que están estas personas allí llorando y todo, les manda a decir que salgan, y Pedro ora. Esto cuando nos dice que Pedro ora, se arrodilla y ora, a mí me llamó mucho la atención, porque de la misma manera, perdón, disculpen, de la misma manera en la que Pedro se arrodilla y ora en la soledad, porque le dice a las personas que estaban allí que salgan, yo hacía como una analogía, yo decía, en nuestros momentos de soledad, que estamos en una situación angustiosa, o que sentimos que nosotros físicamente no podemos hacer nada, porque hay muchas situaciones en nuestra vida en la que nosotros humanamente no podemos hacer nada. Nos queda un recurso, y es la oración, esa conversación íntima con Dios, Él y nosotros. No hay necesidad de testigos. Yo sé que la palabra dice que si ora uno, dos o tres, ahí está la presencia del Señor, eso es cierto. Pero a veces no hay con quién orar, a veces no es el momento para llamar a otras personas porque estamos de pronto tan angustiados que tenemos que orar nosotros solos. En el caso de Pedro, por ejemplo, allí no nos dice exactamente por qué le dijo a las otras personas que se fueran. No lo sé, no lo podría explicar. Pero lo que sí me impactó mucho es que a partir de esa oración que él hace, que dice que él se arrodilla y hace esa oración, Tabita revive. Entonces yo decía, ¿cuántas veces no podemos nosotros revivir cosas que damos ya prácticamente por muertas? Por ejemplo, en el caso de Tabita, él literalmente la vuelve a la vida. Tabita ya estaba muerta. Que eso también prueba que somos los hijos de un Dios poderosísimo, porque no hay ningún otro Dios que pueda hacer ese tipo de cosas ni ese tipo de milagros. O sea, eso nos demuestra definitivamente lo que Jesús decía: Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro Dios. Nosotros estamos con el Dios que es. O sea, no hay ningún otro. Este es el Dios real, el Dios vivo. El Dios que dejó la tumba y que está vivo con nosotros todo el tiempo. Entonces, eso es una prueba. Pero lo que les venía comentando, después de este paréntesis, es que nosotros podemos revivir a través de la oración muchas cosas que de pronto ya damos por muertas, por perdidas. Por ejemplo, para hacer una analogía, una relación, un matrimonio. Podemos nosotros revivir todo ese tipo de cosas a través de la oración. Podemos revivir nosotros, por ejemplo, si estamos enfermos, si tenemos un hijo que prácticamente lo damos por perdido, por decir algo, que el hijo esté en problemas de drogadicción, de alcoholismo, o el esposo o la esposa o el hermano. Esas vidas se pueden restaurar, se pueden revivir, valga la redundancia, porque digo vida. Sí, hay personas que parecen vivas, pero que espiritualmente están muertas. O hay personas que están vivas, pero que el vicio las tiene, el vicio o cualquier otra cosa, o no sé, las personas que apuestan dinero, que les gusta, ¿cómo se dice en español? Sí, apostar, todo ese tipo de cosas. Entonces son personas que están vivas, pero que por dentro están completamente muertas, espiritualmente están muertas. Nosotros, con la ayuda de Dios y orando en nombre de Jesucristo, nosotros podemos hacer que todas esas cosas se restauren y revivan. Nuestros matrimonios, como les contaba, nuestra relación con los hijos, cosas que nuestra situación de pronto económica, que decimos, no, es que ya yo estoy, es mejor dicho, en la bancarrota, ya yo esto no me levanta, de esta crisis no me levanta nadie. El Señor levanta muertos, literalmente, como lo vemos aquí en la historia de Tabita. Pero tenemos que de rodillas ponerle nuestra situación al Señor y orar para que levante cualquiera que sea el muerto que tengamos en nuestra vida, y levantarlo. Entonces, eso a mí me gustó mucho de esta historia de Tabita, porque muestra no solamente los milagros que se pueden hacer en nombre de Jesús, sino también el poder de la oración en nombre de Jesús. Siempre que hagamos una oración, tenemos que hacerla en nombre de Jesús, porque no somos nosotros los que tenemos el poder ni los que hacemos los milagros, lo hace Jesús. Bueno, ¿qué otra cosa me llama la atención?
A veces pensamos que, bueno, en este caso Tabita, las personas cuando ella muere, las personas lloran su ausencia, llaman a Pedro, pero de pronto alguno de ustedes podrá decir, porque incluso yo lo pensé, yo decía, bueno, sí, en ese caso las personas fueron agradecidas con Tabita y la querían y valoraban su trabajo, pero ¿cuántas veces de pronto uno eh, es generoso o hace buenas obras y siente como que las personas ni siquiera valoran ese trabajo? Incluso no necesita uno salir muy lejos, a veces ocurre hasta en la misma casa. Digamos que la mujer está todo el día cocinando, haciendo el oficio, manteniendo la casa bonita y no se siente de pronto valorada. O puede ocurrir también, de pronto hay casos en el que el esposo está trabajando todo el día mirando a ver cómo provee para su familia, pero resulta que su mujer no lo valora, o su mujer no aprecia las cosas que compra y las desperdicia, o los hijos no valoran el esfuerzo de los padres, ¿cierto? A veces uno se esfuerza por hacer las cosas bien y seguir como nos dice Jesús que nosotros debemos ser, ¿cierto? Pero uno no se siente valorado. Entonces yo me quedé pensando en eso y yo decía, sí, eso puede ser algo que nos desmotive, pero de repente sentí como en mi corazón como una palabra de Dios y fue que Él me dijo, Luz, que esas cosas no te desmotiven, porque en el mundo estamos y Él es muy claro, no podemos confiar en nadie, ni siquiera podemos confiar en que la gente sea agradecida, porque ellos pueden ser desagradecidos al igual que nosotros lo podemos ser en determinados momentos, porque todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Pero independiente de que la gente nos agradezca o no, y eso es lo que sentí como en mi corazón, sentí que el Señor me dijo, así la gente no te agradezca, así tú hagas buenas obras o tú ayudes generosamente a los que crees que debes ayudar, no importa que eso no te paralice, porque hay alguien que sí valora todo lo que nosotros hacemos y alguien que sí está viendo todo lo que nosotros hacemos, y es Él. Y Él me dijo a mí claramente, me dijo, yo no te quedo debiendo nada. O sea, si tú esperas que el mundo te pague por lo que tú haces, te vas a quedar esperando. Pero si tú lo haces con el corazón así, con el amor, porque hay que hacer las cosas con amor, no es hacerlas por hacerlas, sino hacerlas con amor, que eso es algo que el Señor le va dando a uno la gracia para que las cosas salgan sin esfuerzo, sino que te nace hacerlas. Cuando las cosas se hacen con amor, independiente de que la gente le agradezca a uno o no, no hay problema. El Señor está viendo absolutamente todo. Él dice que no hay nadie que no reciba su paga. Entonces, ¿qué más importante que el aprecio y la valoración de quien realmente nos importa, que es nuestro Señor Jesús? Él es el que está viendo lo que nosotros hacemos, el corazón y el motivo o la motivación que tenemos para hacer lo que hacemos. Y Él es el que a la final, pues, quien nos va a recompensar. Entonces, que si de pronto sentimos eso de que por más que hemos hecho lo mejor que podemos desde nuestras limitaciones, no nos han valorado, no aprecian nuestro trabajo, no importa. Recordemos que el Señor siempre va a apreciar lo que nosotros hacemos y que Él sabe nuestro esfuerzo, nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestras luchas, Él lo sabe. Y Él no nos va a quedar debiendo absolutamente nada. Eso para mí fue como una revelación muy linda que tuve cuando estaba estudiando este personaje, porque yo he sentido muchas veces eso, que uno hace las cosas de lo mejor que uno quiere y no lamentablemente no ve los resultados que uno quisiera, ¿no? Pero vale la pena solo por estar con Él, por agradarlo a Él y porque lo que les digo, Él siempre recompensa las buenas obras. Bueno, para no ir muy lejos, aquí tenía una nota incluso, miren por ejemplo, y para dar fe de esto que les acabo de comentar, miren por ejemplo, cómo fue Jesús en vida. Jesús fue un hombre bueno, sanó a muchas personas, hizo milagros, multiplicó la comida para los pobres. O sea, Jesús fue un hombre que durante su ministerio aquí en la tierra no hizo sino que hacer cosas buenas. O sea, si Tabita fue una mujer buena, no se le puede comparar en lo mínimo con la vida y el ministerio de Jesús. Y cómo trataron a Jesús. O sea, ya eso nos da un ejemplo, ¿no? De que no podemos hacer las cosas esperando recompensa del mundo, porque probablemente, si tenemos suerte, nos darán las gracias. Y eso. Pero probablemente no. Entonces Jesús fue un ejemplo vivo de eso. El hombre más justo de la tierra,
y cómo lo tratamos nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, pero él tuvo su recompensa del Padre y nosotros vamos a tener nuestra recompensa también. Bueno, les contaba pues que con la oración nosotros podemos revivir muchas cosas que ya consideramos muertas, superar cualquier problema, y que es muy importante hacer las oraciones en nombre de Jesucristo, que el poder del nombre de Jesucristo es lo que nos ayuda a nosotros a enfrentar a Satanás y todo lo que tiene que ver con las tinieblas y la oscuridad. O sea, ese nombre tiene muchísimo, muchísimo poder, es muy importante. Es una de nuestras armas para vencer al enemigo y es muy importante utilizarlo porque sabemos que con Jesucristo nosotros tenemos la victoria garantizada. Entonces es muy importante, recordemos siempre. Hubo una frase que yo leí en estos días en una de las redes sociales que decía: todos los dioses o los maestros han dicho, este es el camino, así literalmente, este es el camino, pero solo uno dijo: yo soy el camino, y ese fue Jesús. Los otros es el camino, es un camino, uno de tantos, pero Jesús Él es el camino, Él. Entonces por eso su nombre tiene tanto poder para que nosotros podamos batallar esas guerras que tenemos que estar batallando todo el tiempo para vencer la oscuridad y las tinieblas, como les decía. Y es una victoria que nosotros tenemos ganada desde el mismo momento en que nosotros recibimos a Jesucristo. Entonces, si usted no ha recibido a Jesús, no lo postergue más. No sé si vieron mi último video de... en este momento me olvidó, he hecho tantos videos que en este momento se me olvidó, pero hablaba de eso, ya me acuerdo, de Zaqueo, el hombre que se sube al árbol para ver a Jesús. Que nada te obstaculice ni te impida tener ese encuentro con Jesús. Corre alegremente como lo hizo Zaqueo para recibirlo y para que estés bajo su cobertura. Estamos en tiempos muy complicados. Sobre todo nosotros los colombianos estamos en una época difícil. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estamos en una época de elecciones y se están manejando fuerzas muy, muy oscuras. Se están promoviendo cosas que van a atacar los conceptos los conceptos, y básicamente más que los conceptos, los valores que la Biblia nos ha venido enseñando a través de generaciones. La Biblia es el único libro que ha estado a través de toda la historia, prácticamente desde que vino Jesús a la tierra, y que cada vez que uno lo lee encuentra cosas y encuentra cosas y encuentra cosas. No es como los otros libros que usted los leyó una vez y ya fue suficiente, no, o máximo si le gustó mucho el libro lo leyó 2 o 3 veces y nunca más lo volvió a abrir. Pero este es un libro vigente y ahora está más vigente que nunca. Entonces es importante ahora para nosotros los colombianos que estamos en época de elecciones orar muchísimo, muchísimo, y sobre todo entregar nuestro país en las manos de Jesús. Ojo, yo no voy a decir por quién cada persona tiene que votar. Simplemente miremos que ese candidato o esa candidata que vamos a elegir, si su discurso va de acuerdo con lo que nosotros como creyentes estamos viendo en la palabra de Dios. Y hagamos el balance. Nosotros tenemos discernimiento. Si son cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, probablemente no sea el candidato o la candidata más indicada. Entonces, oremos, no vamos a acelerarnos ni vamos a dejarnos influenciar por las cosas que vemos en los noticieros, en las redes sociales, lo que nos dijo el amigo. No, o sea, realmente nosotros como creyentes oremos que el Señor nos dé discernimiento y que votemos por la persona adecuada. De todas maneras, Jesús es el que va a tomar la decisión final. Él pone y quita reyes, pero que lo que dependa de nosotros por lo menos vaya de acuerdo a nuestras creencias que están basadas en las Escrituras. Cualquier cosa que no vaya y que no esté basada en las Escrituras, obviamente nosotros no podemos, ni por lo menos pues de poder podemos, pero no deberíamos, si somos consecuentes, no deberíamos votar por cosas que obviamente a la luz de la palabra no son válidas para nosotros. Pero bueno, después de este paréntesis les comentaba que el nombre de Jesús es muy importante para poder nosotros batallar, porque en el mundo estamos, hay tinieblas, hay oscuridad y sobre todo hay un enemigo muy grande. Y lo que les comentaba también era que si ustedes no le han entregado la vida a Jesús, su vida a Jesús, no lo posterguen más. Tenemos que estar ahora más que nunca bajo la cobertura de Jesús, porque estamos en un mundo donde hay
hay también un mundo espiritual que no lo vemos, pero está allí. Entonces, de verdad, no se pierda esa cobertura. Bueno, yo sé que mis paréntesis son un poco largos, pero me parece importante como hacer eso. Bueno, lo otro que vemos en la historia de Tabita es la capacidad de Dios nuestro Señor, como les decía, de hacer milagros. Eso de resucitar a un muerto es algo sobrenatural, eso no lo puede hacer cualquier persona. Y lo hizo Pedro en nombre de Dios y obviamente, pues, ¿por qué? Porque Dios es el que nos da la vida y nos la quita o nos la puede volver a dar si quiere. Hay muchas personas que han experimentado eso, personas que clínicamente han estado muertas y por alguna razón que seguramente es la decisión, la voluntad de Dios, regresan, no era su momento. Entonces, del mismo modo en que nuestra vida depende de Él es el que tiene el poder de darla y de quitarla. Y con la oración, no solamente en los tiempos de Jesús, sino que aquí lo vemos incluso con Pedro, pues se le devuelve la vida a Tabita, ¿no? Él es el que protege nuestra vida en todo tiempo y de eso hay muchos testimonios, como les contaba, de personas que han muerto y que han resucitado nuevamente, revivido, pues, ¿no? Gracias a los milagros del Señor. Bueno, y ya para concluir, pues lo más lindo de este personaje, Tabita, que como les decía, no aparece mucho, es una historia corta, pero ella siguió a Jesús, era su discípula. Tabita mostró a Jesús a través de su vida, no se quedó solamente en la palabra, sino que ella lo hizo con sus obras, que es algo muy importante. Vivió para servir a otros y seguramente por esa labor de Tabita, muchas personas, como les decía, en la Biblia no nos dice si Tabita, las personas a las que Tabita ayudaba eran creyentes o no, pero sí creo yo que muchas de las personas que llegaron a Jesús fue por Tabita. Las personas que estaban en esa época, que vivían en ese pueblo, seguramente llegaron a Jesús por Tabita. Entonces es muy importante que nosotros mostremos nuestra fe a través de nuestras obras. Por eso la palabra dice, serán conocidos por su fruto. Por su fruto. No dice serán conocidos por lo que digan, sino por su fruto. Es lo más importante. Ahora, cuando Pedro resucita a Tabita, dice que muchas personas llegaron a ver a Tabita viva y recibieron a Jesús. O sea, ellos por el milagro lo vieron y recibieron a Jesús. Pero es muy importante que nosotros, cuando recibamos a Jesús, no solamente sea por el milagro. Hay muchas personas que en el momento de la enfermedad, si son curadas, reciben al Señor, pero como que al tiempo se les olvida. Y por eso es que también hay tanto pastor falso, porque saben que hay muchas personas que solamente quieren ver el milagro o quieren ver la bendición económica, pero apenas la ven, vuelven y se van. Nosotros tenemos que tener un camino constante con el Señor, no solamente cuando hay milagro, no solamente cuando hay provisión, sino constante, todos los días estar con el Señor. Esos pastores falsos se alimentan de este tipo de personas, de las personas que van solamente por un acontecimiento, lo que les conviene en ese momento, si están enfermos o si están en una crisis económica, entonces van a que les resuelvan el problema y ya, pero nunca más vuelven a aparecer. O sea, realmente no había una actitud sincera. Se puede llegar a Jesús también, pero lo importante es la motivación. Se llega por interés. Hay muchas personas que llegan a Jesús por interés, pero bueno, está bien, llegamos por interés o llegaron por interés, no importa, pero que no sea que cuando ya pase el interés o cuando ya yo recibí lo que quería me vaya. O sea, a la larga ni siquiera importa por qué razón llega uno a Jesús. Lo importante es seguir con Jesús, seguir con Jesús. Yo no juzgaría a nadie que llegue por interés de que quiere dejar la drogadicción, no importa, está bien. O porque tiene el interés de que tiene muchas deudas económicas y quiere que una bendición, está bien, no hay problema. Pero entonces quedémonos con Jesús, que no nos pase como los leprosos que Él curó, que después no apareció sino uno a dar las gracias. Hay que seguir caminando con Jesús todo el tiempo, en la bendición, en los momentos difíciles. Es más, en los momentos difíciles más que cuando hay bendición, porque es donde uno más necesita de su cobertura. Como lo hizo Job, que es un personaje que también, del cual quiero hablar muy pronto. Es un personaje obviamente que requeriría mucho tiempo porque es todo un libro. Pero miremos que Job, cuando tuvo las bendiciones, sus hijos y su familia, todo estaba muy bien, todo muy bonito, era un hombre entregado al Señor. Pero cuando empezó mal, que hasta se le murieron los hijos, la esposa lo maldijo, se murió la esposa, bueno, perdió todas sus bendiciones, sus riquezas, Job nunca renegó del Señor, nunca abandonó a su Señor, y a pesar de que los amigos le hablaban de que lo dejara y todo, él nunca renegó. Pero bueno, en este momento no vamos a hablar de Job, sino que estamos hablando de Tabita. Solamente les quería dar un ejemplo, que no lleguemos solamente
por eso, y que si llegamos por eso, ok, no importa, pero sigamos caminando con el Señor. Esta es la historia de Tabita, una historia corta, pero como siempre, una historia linda que nos deja una gran motivación para nosotros salir al mundo a brillar con buenas obras, ayudar a las personas que nos necesitan, no para esperar resultados, porque ya sabemos quién es el que nos recompensa a nosotros, quién es el que nos cuida, de quién depende nuestra vida, pero sí para que a través de nosotros haya otras personas que se puedan acercar a Jesús en este momento que es tan importante. Un abrazo y espero verlos la próxima vez desde Londres. Gracias.